Jorge, la crisis de los partidos políticos, vos me decías, la generan los propios partidos políticos. En un sentido, porque ¿creen que son un fin en sí mismo? han terminado siendo, porque esta idea de poder se ha apoderado de los políticos, pero son parte de un proceso un poco más largo. Por un lado, de una sociedad ¿no? que nunca se entusiasmó realmente por los partidos políticos, porque surgieron no de manera endógena, ¿no? Nos trajeron desde fuera, ¿no? Sí. ¿No? Entraron al país, ¿no? Hicieron cosas útiles, pero en los años 90, 2000, bueno, desde los 80, ¿no? Hicieron tales cosas, ¿no? Es decir, creyeron que el poder realmente les pertenecía. Pues finalmente la democracia institucionalmente los había convertido en necesarios. Estaba en la Constitución, no se puede hacer política Además, sin eran ellos. necesarios. Eso, ¿no? Pero salieron con un estigma, pues, ¿no? De cozombitos, de que se aprovechaban, ¿no? del voto de la gente. Y en algún sentido lo hacían. Buscaban a la gente cuando contaban como voto, pero después manejaban el Estado como si les perteneciera. Pero no ha cambiado mucho con hoy, sin embargo, hoy al partido de gobierno, al movimiento que administra el Estado, no le ven mal lo que está haciendo, en su gran mayoría. Sí, porque todavía no hay desencanto, ¿o por qué? No. ¿O porque al frente no hay nada como alternativa? Además de y la eso, gente tiene miedo de no tener una alternativa. Es decir, los partidos no lograron entrar en la raíz misma de la población. Los caudillos estuvieron por encima de los partidos. Y los caudillos, ¿no? A pesar de que ¿no? eran la fuerza de los partidos, Claro. pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, fue lo peor que podían tener. Porque los partidos son instituciones y los caudillos están por encima de las instituciones. Entonces, allí donde hay un caudillo, hay un partido débil. Los partidos solamente son fuertes si no hay caudillos. Claro. Es decir, son líderes pero no caudillos. Son organizaciones diseminadas a lo largo y ancho del Estado solamente para ganar la elección de nuevo. ¿No? Son partidos electoralistas. Y solo andan pensando en términos electorales. Bueno, pero se acompaña de otro proceso más. Hay un proceso de descomposición, ¿no? de lo que podemos llamar el justificativo moral de la política, que se ha perdido. Antes se hacía política, ¿no? a partir de ciertos sueños de reconstrucción de la sociedad. Se creía tan profundamente en esos sueños que uno estaba dispuesto a darlo todo. Era lo ideológico. Y moral. Y moral, claro. Y moral. Bueno, creo que la política ha perdido su justificativo moral. Pero Jorge, en los y se ha hecho años... puramente instrumental. Sí, de acuerdo con vos. Es puramente instrumental. Lo fue en el último tiempo, ya desde los tiempos de la democracia pactada. Y sin embargo, si vos mirás hoy, se está repitiendo el mismo problema con otros actores, con otros tiempos, pero los problemas subyacen. Claro, es el mismo problema. Es decir, los problemas... Es el mismo mecanismo de tener poder por encima de cualquier cosa. El caudillo, el líder es más importante que el movimiento, que la organización. Debajo de Evo, cualquier cosa da lo mismo quien sea. Es exactamente lo mismo, se replica con otros actores, con otras personas, con otras formas, pero finalmente el fondo es el mismo. Exactamente, es la vieja historia. Entonces, en ese sentido, podemos decir, Evo Morales es el pueblo al que se parece. Porque finalmente terminan votando por él. Él no es ajeno a esa tradición. Y Evo Morales es el pueblo. Hay una relación casi de espejos entre ambos. Claro. Porque él es más yo que otro. Si al final de cuentas todos me van a fallar,
este es más yo que otro. Entonces, y por eso es que los obstáculos para construir instituciones son mayores ahora, porque tienen demasiado poder en sus manos. Y se dan cuenta de rato en rato, ¿no?, de que en realidad, además de poder, necesitan construir el Estado. Y dicen, es que es la ausencia del Estado, la ausencia del Estado, solo que eso no lo han pensado en serio, ¿no? Siguen diciendo que el Estado también es un instrumento de poder, ¿no?, y no instituciones. Y las instituciones quiere decir las reglas que organizan a las instituciones, las leyes que les sirven, ¿no?, de base legal, y la Constitución. Pero estos siguen actuando a la vieja usanza, como decía, ¿no?, el René Moreno, ¿no?, con la Constitución, sin la Constitución, contra la Constitución. Pero, a ver... Y todo eso hay que se constituir. Hagamos de cuenta que ya lo entendieron el problema, pero cuando comienzan a organizarse en partidos, cometen exactamente los mismos errores que se cometían antes. No, yo creo que los partidos hasta ahora no han pensado realmente en qué consistió su crisis. No han tenido tiempo, el gobierno no les ha dado tiempo, el gobierno ha fijado sus propias reglas, ¿no?, y por eso se explica, entre otras cosas, no solamente la orfandad de los partidos, sino que no saben qué ofrecer al país fuera de criticar al gobierno, y seguramente con mucha razón. Un partido que quiere ganar las elecciones tiene que convencerle al país que es capaz de gobernar. Y capaz de gobernar quiere decir que podemos ser una alternativa distinta porque miramos las cosas de otra manera, ¿no? Y en lugar de hacer eso está más preocupado por las candidaturas. Y por eso es que yo creo que este aproximamiento entre el movimiento demócrata social y movimiento sin miedo, de empezar por donde hay que empezar, no por las candidaturas, sino en que estamos de acuerdo, pues, respecto a cómo miramos el país. Pero, a ver un ratito, si yo me reúno con alguien y descubro que tengo muchas cosas que estamos de acuerdo, y esto finalmente no logra parir nada, el costo tiene que ser muy alto. Sí, y tienen que saberlo. Es decir, están condenados a ponerse de acuerdo. Ahí hay un elemento interesante. Están condenados a ponerse de acuerdo. Se juntaron, la primera reunión fue de aproximación, la segunda fue de decir, señores, cuando salen y dicen, hemos descubierto que tenemos muchas cosas en común. Sí, que miramos, a partir de ahí están condenados a ponerse de acuerdo. Si no están condenados a ponerse de acuerdo, van a tener va a ser un desastre para ambos. Ya. Es decir, tienen que ponerse de acuerdo en una manera compartida de mirar las cosas. Ya. Si hay esta visión conjunta, entonces pueden mirar de distinta manera, pero tienen las claves que son comunes. Ya. Y es eso lo que es más lo que nos une que lo que nos separa. Eso es, ¿no? Y dentro de eso nos necesitó actuar democráticamente, ¿no? Estamos unidos por ideas que compartimos, aunque no somos uniformes. Ajá, claro. Pero hemos construido una unidad. Tenemos esta idea del país, de la república, de la ciudadanía, de la democracia, de la justicia, de la economía, de la sociedad. Eso es lo que tienen que ofrecer. Y entonces, a partir de eso, se admite el juego democrático interno, con disidencias, etcétera, pero tiene, sin lugar a dudas, cierto límite. No les queda mucho tiempo hacia adelante. Comenzando de atrás para adelante, pero prácticamente lo mismo ha hecho Samuel Doria Medina. No. Ellos han empezado por ponerse de acuerdo a discutir candidaturas. Y lo que ellos han aprobado como declaración, apenas si lo han tomado en cuenta, porque además es contradictorio. ¿Leíste el documento de ayer, antes de ayer, de José Antonio Quiroga, de Loyola Guzmán, etcétera, etcétera? Mirá vos, interesante, nos interesa el proyecto que vaya más allá. Nosotros declinamos cualquier forma de, es decir, no podemos tratar de llegar a ser en el largo plazo en el país. Esa es la visión, pues, de lo que quiero hacer hacia adelante. Hay un horizonte común. Ya. ¿No? Eso pasa por encima de las candidaturas. Primero esto y después esto. Es decir, primero las ideas y luego veremos qué hombres son capaces, ¿no?,
de expresar esas ideas. Que pueden salir de los movimientos mismos o pueden venir de otro lado. Exactamente. En tanto y en cuanto sean capaces de asimilar lo que se quiere proponer. Claro, el único problema que hay es el tiempo. Es decir, hay un proceso electoral de hecho. Claro. ¿No? Este mes seguramente va a salir la convocatoria y cuando salen las convocatorias hay mucha gente a la que le interesa ya no las ideas, sino las listas de diputados y senadores y empiezan las disputas. Porque además ponerse de acuerdo no simplemente quiere decir tenemos una visión común, necesitamos organizar una estructura que nos exprese a los dos. Por eso es que necesitamos armar una lista que sea capaz de reflejar en el Parlamento lo que nosotros pensamos aquí afuera. Es bien interesante esta experiencia porque es exitosa, que es decir, que ninguno de los dos grupos ya son lo que han sido. Qué interesante eso, ¿no? Para llegar a ser otra cosa. Entonces, si eso consiguen, ¿no? Habrán recorrido la mitad del camino. Y en ese proceso tiene que incluirse al Frente Amplio y a Samuel. Ahorita cuando volvamos al corte vamos a tocar este asunto. Un frente solo, una congregación de partidos, ahorita lo vemos, ¿ya?